Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según nos observas, es una gran bendición el poder analizar contigo una vez más la palabra del Señor. Estamos analizando un tiempo con Dios y el tema semanal corresponde a otro tema del Evangelio según Marcos. Estamos ya en la parte final del libro. Y hoy nos toca analizar el tema el momento perfecto. ¿Cómo dije? Exacto, el momento perfecto. Es común escuchar el tiempo de Dios es perfecto. ¿Lo ha oído alguna vez? Espera el tiempo de Dios. ¿Lo ha escuchado? A su tiempo Dios lo habla. Dios lo hará o Dios lo hablará. Son algunas de las expresiones que hemos escuchado cuando estamos esperando una respuesta de parte de Dios. Y la pregunta que sale desde nuestro interior es: ¿cuánto es el tiempo de Dios? Es probable que lleve mucho tiempo pidiéndole esto o lo otro y se autodice usted: no, si no me responde ocurrirá esto o lo otro y ya no habrá solución para mí. También puede llegar a decir: no puede Dios verme porque yo soy un humano, soy un polvo, soy un simple mortal. Yo no puedo ver la misericordia de Dios. Bueno, son las cosas que pues, a veces podemos decir. El tiempo histórico en el que nació Jesús ya estaba profetizado que Jesús nacería. María portaba en su vientre la promesa del Salvador del mundo. Cuando Herodes era rey de Judea, había una pareja de Judea que eran fieles servidores de Dios, pero con una promesa retrasada y bien retrasada, porque ya eran viejos. Y no me estoy refiriendo a María ni a José, sino en realidad a Zacarías y a su esposa Elizabeth. Ambos provenientes de familia sacerdotal. No tenían hijos, no habían recibido la promesa de un descendiente. Eso lo podemos leer en Lucas 1:5. Ellos eran fieles. Eran hombres, era un hombre que servía en el templo. Obedecía los mandamientos de Dios. Podemos leer en Lucas 1:6. Pero tenían tres problemas. Uno de ellos era que eran de edad muy avanzada. Lo puede leer en Lucas 1:7. Pero cuando le tocó ministrar en el altar a este anciano, ofrecer el incienso al gran yo soy, así de edad, en una ocasión, se le aparece un ángel para darle la buena noticia de que tendría un hijo. Lo puede leer en Lucas 1:8 al versículo 9, 10 y 11. Por fin, la oración del fiel sacerdote había sido contestada. ¿De cuántos años? Casi se muere. Aunque él estaba pidiendo el nacimiento de un hijo desde quién sabe cuántos años atrás lo estaba haciendo, el tiempo perfecto había llegado porque muchos se regocijarían en su nacimiento. Lo podemos leer en Lucas capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, y dice cosas preciosas sobre esto. Cuando Elizabeth se encontró con María, escuchen, hubo un encuentro entre ambas, lo que ellas tenían, lo que ellas había dentro de ella, de su vientre, se conectaron. Wow. Eso lo puede leer en Lucas 1, 39 al 45. El tiempo perfecto es bendición completa y bendición con propósito. El propósito de ese hijo era específico, era un plan bien trazado. Eso nos quiere decir que su nacimiento no podía ser antes ni después. Hay algunos pasos que ellos siguieron, sentados, esperando, y allí hicieron bases.
en su servicio, en su fidelidad con Dios, para recibir y esperar con paciencia la promesa. Vivimos en un mundo sin esperanza, donde todo a nuestro alrededor nos empuja, nos quieren enfocar en todo lo malo, en nuestros padecimientos más que en nuestras bendiciones diarias. Y eso nos trae como consecuencia desanimarnos, o nos desanima de las promesas de Dios. También hace que nuestra fe flaquee y abandonemos nuestros sueños, nuestros deseos, que se dejen a un lado las peticiones que traíamos delante de Dios en su momento, o que tratemos de buscar una solución por nosotros mismos. Lo contrario de la esperanza es la desesperanza, y trae como consecuencia la desesperación, el desaliento. Me imagino que Zacarías y Elizabeth venían, y al venir al templo se encontraban con mujeres embarazadas, y quizás pensaban, ¿y cuándo nosotros? ¿Cuándo será el momento? O a lo mejor por la edad decían, ya no fue posible, y Dios no contestó nunca. Quizás veían muchos niños jugando con sus padres en el área del templo, y eso te da un recuerdo de que había una petición pendiente por allí. Y eso, en cierta manera, cuando no somos racionales y somos muy emocionales, eso puede ser un dardo muy fuerte del enemigo para desanimarnos. Es por eso que Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos dice que miremos bien. Eso es muy importante. Recuerda que lo haces mientras espera la respuesta de la diferencia. En el verso 10 podemos ver que multitudes oraban mientras el incienso se quemaba. Estamos hablando de Lucas capítulo 1, versículo 10. Es posible que tú y yo no podamos influir porque en nuestros ojos no está la expectativa de fe, la expectativa de la esperanza que nos permita reaccionar de forma positiva en esos tiempos de crisis. La esperanza debe estar en Jesús, la esperanza debe estar en el Señor. Nadie más podrá solucionar nuestros problemas más que en el Señor, pero en su tiempo perfecto. Que una vez dejemos de quejarnos y comencemos a buscar salida por nuestra propia cuenta, vamos a ir haciendo la voluntad de Dios como lo estaba haciendo Zacarías, dice la Escritura, quemando incienso mientras esperaba. Así que esa es la diferencia con aquel que no conoce a Dios ni confía en su palabra. Por lo tanto, tú ora, canta, alaba y declara que Dios vive y reina para siempre, y que tú vives esperando en su bondad y en su misericordia. Pero tenemos que estar ocupados sirviendo a Dios. Nadie se merece nada, ni Dios tiene la obligación con nadie. Tú tienes la obligación de buscar a Dios, servir a Dios y esperar en Dios. Juan no podía nacer ni antes ni después, ya que él estaba profetizado para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es hacer volver el corazón de los que habían abandonado el camino de Dios y hacer nuevos creyentes. También encontramos a José de Arimatea, un hombre piadoso que dice la palabra que esperaba el reino de Dios en su vida, logrando alcanzarlo minutos después que Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Así que nos sentimos felices y orgullosos de que Dios nos haya salvado, y muchas veces queremos servir para agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Y nosotros por eso entendemos ahora, aquello que ya hemos recibido del Señor, sabemos que Dios es bueno y siempre será bueno. Pero créanme que nunca veremos una cosa más espectacular y realmente significativa en nuestro caminar con Cristo que el mirar a un alma a la que nosotros le ayudamos a encontrar y haberle compartido la palabra de Dios para luego que se bautice, se arrepienta de sus pecados. Wow. Usted y yo somos portadores de un poder especial que transforma vida, cambia mentes y renueva seres humanos. Por eso el Señor dijo, y me seréis testigos, en Hechos 1:8. ¿Testigos de qué? Pueden mirar a un borracho restablecerse, a un drogadicto reformarse, a un matrimonio restaurarse, a una prostituta restituirse.
qué sé yo, etcétera, etcétera. Habíamos hacer una lista muy larga. En fin, una serie de acontecimientos que por puros esfuerzos humanos nunca se hubieran podido lograr. Así que no esperes el momento perfecto. Toma el momento y hazlo perfecto. El tiempo de Dios no es igual al tiempo de los seres humanos. Nosotros vivimos en un ciclo secuencial que puede medir en segundos, horas, meses, años. Dios es eterno, Dios es atemporal. Él se mueve en lo que llamamos el tiempo, del griego kairos. Este es un momento oportuno y determinado que es propicio para que se cumpla su divina voluntad. Estamos hablando de la eternidad. A nosotros nos gusta planificar todo al minuto. Hacemos planes precisos para dentro de unos minutos o segundos o horas, a días, años. Sin embargo, solo Dios sabe lo que nos trae el futuro. ¿Y cuál es el momento perfecto para que sucedan todas esas cosas que tanto anhelamos? La Biblia nos dice en Isaías 55, versículo 8 y versículo 9, dice, ni los pensamientos de Dios ni sus caminos son los nuestros. De hecho, los caminos de Dios son más altos que los nuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Es por eso que muchas veces no logramos entender el tiempo de Dios. Así que debemos desechar esas preguntas. ¿Por qué no obra cuando yo quiero? ¿Por qué no se mueve como a mí me gustaría? ¿Por qué me hace esperar? Son preguntas vanas, huecas. Tenemos que entender en realidad la autoridad absoluta de Dios y la voluntad absoluta de Dios para entender esto. El tiempo de Dios no es tu tiempo, ni mis pensamientos son los pensamientos de Dios, son más altos, es decir, ni siquiera puedes entender hasta dónde te puede elevar Dios, hasta dónde te puede llevar Dios. Vamos a enfocar el tema y quiero decir lo siguiente: el creyente verdadero que anhela ser parte del reino de Dios siempre avanzará por el camino de Jesús, que es el camino de la cruz hasta el final, enfrentando desafíos. Quiero repetirlo nuevamente: el creyente verdadero que anhela ser parte del reino de Dios siempre avanzará por el camino de Jesús, que es el camino de la cruz hasta el final, enfrentando desafíos. Vamos a escuchar la lectura de este día, que es Marcos capítulo 15, versículo 33 al versículo 47, y miren lo que dice. Capítulo 15. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Bien,
estamos reflexionando en el tema y quiero abordarlo bajo 3 aserciones espirituales. Vamos con la primera aserción espiritual, es un sacrificio perfecto. Como dije, perfecto, así es, un sacrificio perfecto. El versículo de Marcos, capítulo 15, versículo 33, hace una referencia al momento en que Jesús fue crucificado. Cuando Jesús llegó a la hora sexta, estamos hablando al mediodía, un fenómeno extraño ocurrió. Las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora novena. Este acontecimiento es significativo, ya que fue un signo profético de la muerte de Cristo y la manifestación gloriosa del amor de Dios por la humanidad. La hora sexta era considerada por los judíos como el momento en que sucedían los sacrificios en el templo de Jerusalén. Esta hora también se menciona en el libro de los Hechos y se refiere a la hora de la oración del mediodía. Por lo tanto, el momento en que las tinieblas cubren toda la tierra durante la hora sexta era significativo, ya que se produjo en el momento en que se sacrificaba a Jesús. La oscuridad que cubrió toda la tierra durante 3 horas fue un signo profético de la muerte de Jesús y la separación entre Dios y la humanidad. Las tinieblas simbolizan el pecado y la separación de Dios. Durante ese tiempo, Jesús sufrió el más cruento castigo y la penalidad del pecado, lo que lo llevó a la muerte, al final de las tinieblas. Jesús pronunció las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya cuando está al final de la oscuridad, lo que demuestra o nos está dando a entender el sufrimiento y la agonía de la separación de Dios en ese momento. El sufrimiento y la muerte de Jesús fueron necesarios para nosotros, porque nosotros como seres humanos pudiéramos tener la oportunidad de tener una relación con Dios. Es importante recordar que el sacrificio de Jesús fue por nosotros y debemos estar agradecidos por su amor incondicional. Debemos buscar tener una relación con Dios. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Y la muerte de Jesús también nos enseña sobre el valor del sufrimiento y la importancia en la perseverancia de nuestra fe. Así que las tinieblas también pueden representar momentos difíciles en nuestras vidas, en los que nos sentimos perdidos y lejos de Dios. En esos momentos es importante recordar que Dios está con nosotros y que podemos superar cualquier obstáculo que nos ayuda. Debemos confiar en Él y en su plan para nuestra vida, recordando que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y luz en Cristo Jesús. La hora novena, que correspondía a las 3 de la tarde, en la cultura judía era un momento de oración y sacrificio en el templo. En este momento del día era común que los sacerdotes ofrecieran el cordero pascual en el altar y que las personas ofrecieran sus propias oraciones y peticiones. En este contexto, Jesús está aquí exclamando a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Es en este momento. Y entonces entendamos esto: este clamor de Jesús era el momento de la ofrenda del cordero. Esto es una señal de que Él se ofreció como el cordero perfecto, el sacrificio final que tendría el poder de liberar a la humanidad del pecado. En Marcos 15:34 vamos a encontrar el ejemplo de la humanidad de Jesús. A pesar de ser Dios, Jesús experimentó la angustia, el dolor, la soledad en su momento más difícil de la cruz. La idea de que Dios podía abandonar a su propio Hijo en la cruz es impactante, pero fue parte del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Esta oración nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros es posible orar honestamente y clamar al Señor en busca de consuelo, en busca de ayuda. Dios nunca nos abandona. Aunque pueda parecer que está en silencio, Él siempre está ahí con nosotros, trabajando a nuestro favor. Aunque pareció que se había alejado del sacrificio de Jesús, del mismo Hijo, el Verbo eterno, ahí estaba. La reacción fue la que sucumbió al mundo de esta obra maravillosa de la salvación. Es algo que no podemos entender, la magnitud espiritual
que tiene este hecho histórico. El clamor de Jesús en la cruz es una expresión de su amor por nosotros. Él eligió voluntariamente someterse a la muerte, incluso a la muerte en una cruz, para que nosotros pudiéramos ser salvados. Su sacrificio es una muestra del compromiso de Dios con nuestra salvación. A pesar de que Jesús ha sido mal entendido, su clamor todavía es una oración. En la propia vida podemos encontrar momentos en los que nos sentimos abandonados por Dios. Miren, la oración es la forma en que podemos comunicarnos con Él en esos momentos y encontrar consuelo en su amor y su gracia. En Marcos 15:34 se nos llama a buscar a Dios en momentos de dolor, en momentos de soledad. Nos enseña a orar honestamente y clamar al Señor en busca de consuelo y ayuda. También nos recuerda la verdad del amor de Dios y de su compromiso con nuestra salvación. Incluso en los momentos más difíciles de la vida, en nuestro propio caminar de fe, podemos confiar en la promesa de que Dios nunca nos va a abandonar y que siempre va a estar ahí con nosotros, incluso a través del dolor y de la angustia. En este Evangelio de Marcos, en que resalta la crucifixión de Jesús en el monte de Gólgota, el cual fue una de las muertes más crueles que se conocen en la historia. Y durante estos momentos, Jesús cargó con el peso de los pecados del mundo y sufrió de una manera inimaginable en medio de su agonía. Uno de los versículos más interesantes en el Evangelio de Marcos es el 15:35, que dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Los que rodeaban a Jesús en la cruz querían saber si Dios lo salvaría a través de Elías, un profeta importante en la historia bíblica. Aquí queda demostrado la profunda ignorancia de los que rodeaban a Jesús en esa época. Ellos no entendían completamente quién era Jesús. No sabían que su muerte era necesaria para cumplir con el plan de Dios para la salvación de la humanidad. En segundo lugar, la referencia a Elías es significativa porque aquí nos demuestra cómo los judíos vivían creyendo que Elías volvería a la tierra para restaurar el reino de Dios. Vamos a la sección número 2, cómo reaccionas ante Cristo. Como dije, ¿cómo reaccionas ante Cristo? Perfecto. Este evento es crucial en la historia cristiana ya que representa en potencia la divinidad de Jesús. El centurión, un romano pagano, reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Ahí está, junto a la cruz. Incluso algunos de los seguidores de Jesús no entienden completamente en este momento. El 39 es un testimonio poderoso de la divinidad de Jesús. El hecho de que el centurión, que probablemente nunca había conocido a Jesús antes, pueda reconocer su naturaleza divina, muestra la fuerza de su presencia de Jesús y el verdadero mensaje que estaba dando Jesús a través de la cruz. Es importante destacar que el reconocimiento del centurión no es solo una afirmación de la divinidad de Jesús, sino también un reconocimiento de la importancia de su muerte en la cruz. A través de su muerte, que se abre el camino para la salvación y la reconciliación con Dios. Nos recuerda también la importancia de reconocer la divinidad de Jesús, la importancia de su muerte en la cruz. También nos muestra que la verdad de Dios no está limitada por nuestras creencias o expectativas. Incluso aquellos que no son creyentes pueden ser testigos de la verdad y la realidad de la fe cristiana. Además, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Jesús. Veamos esta pregunta al aire. ¿Reconocemos su divinidad y la importancia de su muerte en la cruz en nuestra vida diaria? La otra pregunta obligada: ¿estamos dispuestos a ser testigos de la verdad y de la realidad de la fe cristiana cuando surjan oportunidades? Usted responde. El centurión era un oficial militar de la antigua Roma, que generalmente comandaba una centuria de soldados, 100 soldados. Eran conocidos por su valentía y liderazgo en el campo de batalla. Así que el reconocimiento del centurión es significativo porque muestra que incluso aquellos que no eran seguidores de Jesús, en ese momento podían reconocer su divinidad y la importancia de su muerte en la cruz. Podemos aplicar este versículo en nuestra vida diaria reconociendo la divinidad de Jesús y la importancia de su muerte en la cruz. También podemos ser testigos
de la verdad y la realidad de la fe cuando surjan oportunidades. Así que la primera mujer que aquí, pasamos a otro testigo, la primera mujer que se menciona en el versículo es María Magdalena, y es reconocida como una de las discípulas más leales de Jesús. Ella estuvo presente en la mayoría de los hechos de Jesús, incluso en su crucifixión y resurrección. La segunda mujer que se menciona es María, la madre de Jacob y José, aunque no se sabe mucho sobre ella. Pero aquí se menciona otra mujer también que reacciona hacia la muerte de Jesús. La tercera mujer es Salomé, que podría ser la madre de los apóstoles Santiago y Juan. A menudo se pasa por alto el papel de las mujeres en la historia bíblica, pero escuche esto, se mencionan en muchos pasajes importantes. Jesús mismo tenía un gran respeto por las mujeres y las incluía en su círculo de discípulos y amigos cercanos. Pero además de esto, las mujeres también realizaron actos destacados en la historia bíblica. Por ejemplo, ahí tenemos a Débora, era una profetisa, fue una juez de Israel, lideró a los hombres en la batalla. Tenemos a María, la madre de Jesús, que aceptó el llamado de Dios para ser la madre del futuro rey. ¿Y cuántas más? Este versículo nos recuerda la lealtad de estas mujeres, quienes a pesar de la situación difícil que estaban viviendo en ese momento, no abandonaron a Jesús y lo respaldaron a la distancia. También nos muestra la diversidad de personas que estaban en la vida de Jesús, incluyendo su círculo de discípulos y amigos cercanos, pero también la multitud de personas que lo habían conocido de su ministerio, resaltaban, todas ellas resaltaban. Eso es muy importante. Entonces, cuando la Biblia nos está mencionando, nos está diciendo que fueron personas que siguieron a Jesús en todo momento. Y aquí podíamos incluir también a José de Arimatea, quien dio la cara y fue y dijo, no, pues tenemos que bajarlo de la cruz. Y no importando que era un senador, era una persona importante, él dio la cara por Jesús y fue ante Pilato. Y es el punto número que sigue, es el punto 3, instrumento de Dios. Como dije, perfecto, instrumento de Dios. El versículo de Marcos capítulo 15, versículo 43, nos habla de un personaje clave en la crucifixión de Jesús. Me estoy refiriendo a José de Arimatea. Era un miembro noble del concilio judío, que habían condenado a Jesús a muerte. El concilio había condenado a Jesús a muerte, pero a diferencia de los demás, José no estaba de acuerdo con la decisión y se había mantenido en secreto su fe en Jesús. Después de la muerte de Jesús en la cruz, José de Arimatea decidió un paso audaz y valiente. Fue directamente a Pilato, el gobernador romano, que había ordenado la ejecución de Jesús, y pidió el cuerpo de Cristo para enterrarlo de manera apropiada. Este acto de coraje por parte de José de Arimatea es significativo, porque estaba arriesgando su reputación y su posición social al ir en contra de sus colegas del concilio y desafiar la autoridad de Pilato. A pesar de todo, persistió en hacer lo que él sabía que era correcto hacer. Este versículo nos enseña la importancia de la integridad y la valentía. A veces es difícil tomar decisiones que van en contra de la corriente o hablar en contra de lo que la mayoría piensa. Pero cuando sabemos que algo está mal, va mal, debemos actuar con coraje y hacer lo que es correcto. Se enoje quien se enoja, quien se ponga molesto, no importa, como lo hizo José de Arimatea. Sabemos que es lo correcto y es el momento correcto. José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús para que pudiera ser sepultado de manera apropiada o de manera correcta y digna. Debemos recordar que cada vida, incluso después de la muerte, debe ser tratada con respeto y honra. Podemos aplicar esta enseñanza a nuestra propia vida tomando decisiones basadas en nuestras convicciones, incluso sobre nuestros valores. Aun cuando los demás piensen diferente de nosotros, debemos tener la valentía de hablar y actuar en contra de la injusticia o de la inmoralidad, aunque esto signifique arriesgarnos a perder nuestra reputación o posición social. También aplica esta enseñanza a nuestra relación con los demás. Debemos tratar a cada persona con el respeto y la dignidad que se merecen, incluso después de su muerte. Debemos honrar su memoria. El versículo de Marcos 15:43 nos recuerda que José de Arimatea, un judío converso, que nunca perdió su esperanza en el reino de Dios.
debemos entender que cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, esto jamás nos desliga de la esperanza mesiánica del reino de la tierra. Los que creen en la esperanza de un reino literal en Jerusalén, en realidad es una promesa de Jesús. Y todo el que cree en Él tiene esa esperanza. Todo el que viene a Él tiene esa esperanza. No solamente va a ser para los judíos, no solamente va a ser para los cristianos, va a ser para todo aquel que venga a Él. Y tiene que ser un judío o un cristiano converso en Jesús, tal como José de Arimatea. Así que José de Arimatea aquí nos deja una enseñanza, su posición, su corazón, su convicción, y esto tiene que trascender a todas las épocas. Y entendemos que habrá un reino venidero que se va a establecer en la tierra con Cristo, con su iglesia a la cabeza, y esta última esperanza hubiera resultado extraña para los primeros discípulos en lo particular y para José de Arimatea, quien esperaba la venida del reino a la tierra para ser parte de él. Este era el momento perfecto para José de Arimatea y estaba donde soñaba estar. La pregunta al aire para ti y para mí sería: ¿tienes esta bendita esperanza en tu vida? Bueno, esa la contestaría y Dios sabría. Bien, quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente: inmediato a la muerte de Jesús en la cruz, José de Arimatea muestra con valor su fe en Cristo Jesús. Lo sepulta en su propia tumba. Su coraje es conviccionado. Por eso se dice que esperaba el reino de Dios, mismo que llegó con la persona de Jesucristo, razón por la que siguió a Jesús hasta el punto trágico de la cruz. Quiero repetirlo nuevamente: inmediato a la muerte de Jesús en la cruz, José de Arimatea muestra con gran valor su fe en Cristo Jesús. Él va y lo sepulta en su propia tumba, tras su coraje y su valor, porque era un hombre conviccionado. Por eso se dice que él esperaba el reino de Dios. Este reino de Dios llegó con la persona de Jesucristo. Él lo creyó, tú lo crees, yo lo debo de creer también. Razón por la que siguió a Jesús, hablando de José de Arimatea, hasta el punto trágico de la cruz. Bueno, bien, hemos concluido y quiero que escuches esta canción. Medítala, por favor. Dios te bendiga. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice amar. Ay, en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado.
promesas fueron selladas cuando tu